primero que vamos a necesitar nosotros es utilizar, como les dije, pueden utilizar arcilla transparente con brillantina blanca, pero si no, con un pedazo de ópalo. Simplemente lo que vamos a hacer es un pequeño cilindro. Bien, las dimensiones son las que ustedes quieran. Yo en este caso es un cilindro bastante pequeño, porque lo que vamos a hacer a partir de ahora es, con todas estas capas que tenemos, vamos a ir enrollando progresivamente para que este ópalo tenga varias capas de distintos colores. Esa es la clave para hacer la piedra de ágata. Así que tenemos un cilindro, no importa que sea geométrico, en este caso no va a ser importante porque luego vamos a hacer las terminaciones con una herramienta como es esta que aquí, y le vamos a sacar el centro para que quede bien de ágata. Así que lo que vamos a hacer es, con el centro transparente o con ópalo, lo que voy a proceder es a intercalar los colores. Lo importante sería acá que el color más intenso lo dejemos medio sobre el centro de la pieza, porque así el veteado que va a tener de los distintos colores va a resaltar mucho más, y ustedes van a ver que va a resaltar y va a quedar mucho más armónico en la pieza. Así que sin más, ahora les muestro cómo hacerlo. Vamos a empezar con blanco y luego un tono más pastel de violeta, que sería nabo, y progresivamente hasta llegar al nabo, y luego pongo una capa de blanco y un poco más de colores naturales para luego terminar con estas láminas. Así que comencemos.
una mano y otra para ver los buenos resultados del trabajo. Pero yo ya estoy pasando aquí. En el caso, obviamente, para pasar a una capa a la otra, primeramente lo que vamos a hacer es pasar por este lado, dejamos secar y sí, luego procedemos a pasar por